Ser Podcast. Te quiero ride como mi bike. Hazme un tape, modo Spike. Yo la batí hasta que se montó. Segundo chingarte, lo primero Dios. Silvia Hidalgo, bienvenida a La Hora Extra. Muchísimas gracias por invitarme. Gracias por estar con nosotros. Enhorabuena por el premio Tusquets de novela, por Nada que decir. ¿Qué supone este galardón para ti, que ha puesto en órbita en los últimos años otras voces, otras escritoras como Araujo, Bárbara Blasco, Barrio o Elisa Ferrer? Bueno, simplemente ya, ¿no? Con estar entre esos nombres de escritoras maravillosas a las que admiro, pues ya es que es un sueño, más que un sueño, porque yo jamás me habría planteado soñar con esto, ¿no? Cuando empecé a escribir, a tomarme en serio la escritura hace unos años y haber conseguido esto, pues bueno, es una satisfacción gigantesca. Eres ingeniera informática, como todos esos hombres que estudiaron ciencias, una ingeniería en la capital. ¿Cuál fue tu salto? ¿Cómo fue tu salto a la literatura? Pues yo siempre he escrito desde pequeña, antes de escribir incluso, de saber leer ni escribir, yo creo que ya escribía. Siempre para entender la realidad he tenido como que traducirla en mi cabeza, ¿no? Y eso yo creo que es una manera de escribir. Y después cuando ya aprendí a escribir siempre he escrito mi historia, la de los demás, pero bueno, no estaba en un entorno en que yo pensara que esto era una profesión, simplemente como que era un ocio. Y cuando ya fui más adulta, ¿no? Por eso esta idea, ¿no? De buscar algo con expectativa o con salida, ¿no? Como se decía en mi época. Y como se me daban bien las ciencias, pues siempre me animaron a eso, más bien, ¿no? Que era como que tenía más salida laboral. Y cuando ya fui adulta, pues sí que me empecé a tomar en serio que no era solamente ya un ocio o simplemente una vocación, sino que era algo que pensaba y que yo creía realmente en ello. Y bueno, empecé con mi primera novela y ya la segunda, y ya esta ya dije, vamos a por el premio Tusquets, total, por probar. No es más que una tarada sentada al volante mirando fijamente el móvil. Así empieza la novela. El personaje se juzga, ¿no?, de una manera muy dura desde el principio y a lo largo de todo el libro hasta el final. ¿Es algo más común en las mujeres? ¿Es una misma la peor juez? Totalmente. Primero porque estamos acostumbradas a que nos juzguen más y por lo tanto pues replicamos ese comportamiento. Y después incluso las mujeres que abrazamos ya el feminismo, por supuesto, y otras muchas ideologías, ¿no? Y diversas. Creo que vamos intelectualmente un poco por delante a lo que tenemos aprendido, a la emoción y a las heridas que tenemos con las que nacemos, ¿no? Heridas genealógicas casi, con las que hemos nacido y que nos han inculcado a fuego. Entonces, sabemos perfectamente que nuestros comportamientos a lo mejor son nocivos o que no se corresponden con lo que pensamos que deberíamos de ser, con la mujer que ya deberíamos de ser, ¿no? Empoderada, todas estas frases que nos gusta sentirnos así, pero nos gustaría sentirnos así. Pero entre lo que pensamos y lo que sentimos, creo que hay mucha brecha todavía, sobre todo en las mujeres de mi generación hacia atrás. Y entonces nos juzgamos desde un plano intelectual nuestras reacciones emocionales, y es muy injusto también para nosotras. Bueno, ahí está la sororidad, yo creo, como salvación. Efectivamente, se había convertido en una esposa eficaz. Su padre por fin estaría orgulloso, ¿no? Parece que la sociedad todavía nos exige que te cases, que tengas hijos, que tengas un buen trabajo, que prosperes, una segunda residencia, un coche, un comportamiento también ejemplar. Leo, normas que todo el mundo conocía, las reglas no explícitas heredadas de generación en generación. ¿Es nada que decir una rebelión contra esas exigencias, contra esas normas? ¿Se puede uno rebelar contra esas herencias o esa rebelión al final solo se consigue a través de la literatura?
Hay que intentarlo. Es complicado y no siempre se tiene ni siquiera conciencia de que estás metida en un camino que no es el tuyo, porque bueno, a veces es más cómodo esto de la zona de confort, y está bien además tener esa zona de confort. El problema es cuando ni siquiera es tu zona de confort, ¿no? Ni siquiera encuentras confort o comodidad, como le pasa a la protagonista. Yo creo que cada persona tiene que encontrar su camino, y hay veces que esas sí pueden ser los objetivos reales o las ambiciones de alguien, pero muchas veces no, las traemos también aprendidas, estas ambiciones, los objetivos que tenemos que conseguir, y en lo que comentabas además, las expectativas no solo es que consigas todo eso, sino que encima no des problemas o no seas una carga emocional para nadie, esto de no ser la mochila de nadie, ¿no? Como que nadie se tenga que ocupar de ti, una independencia, unos niveles que nos convierten en islas casi, ¿no? Tenemos mucho complejo con esto de no convertirnos como en la mochila de nadie, que nadie se tenga que responsabilizar emocionalmente de nosotras, y bueno, y esto es incluso más nocivo, yo creo, que a que se tengan expectativas, bueno, pues laborales o sociales. Ahora te voy a preguntar qué pasa cuando no se cumplen esas expectativas, pero antes, todavía es joven, pero ya es alguien que fue otra persona, al menos una mujer, sigo leyendo. Ellos iban a ser diferentes, iban a ser felices, en cambio, ahí están. La protagonista ha llegado a un punto de su vida en el que revisa todos esos sueños rotos, todas esas expectativas y metas no alcanzadas. Entiendo que es fruto de la crisis de los 40 o la llamada crisis de mediana edad, pero su hija ya no era un bebé y ella estaba dejando de ser solo una madre. ¿Qué peso tiene la maternidad en esa revisión de nuestra vida, de lo que hemos conseguido, de lo que nos estamos convirtiendo? Sí, pues aquí ella es verdad que se abre una brecha, bueno, más que crisis a lo mejor de la edad, en cada cambio, ¿no? De fase de las vitales, ¿no? En mi primera novela atacaba más la de los 18, después en la anterior otra, y aquí es cuando, bueno, aparece esa brecha entre la maternidad que ella como hija y la maternidad ahora ella como madre, porque se siente como muy incapaz, sobre todo en el campo emocional, ¿no? Tiene una maternidad muy desapegada, y esto le hace replantearse que los errores, ¿no? que ella piensa, ¿no? que han cometido con ella, o se da cuenta, asume los errores que se ha cometido con ella, el abandono emocional al que ha sido sometida, pues también quizás ella lo está provocando, ¿no? Y esa culpa, y desde esa culpa pues sí que viene la revisión de todas sus relaciones, de hecho, ¿no? Laboral, de matrimonio, incluso con sus amantes. La protagonista aprendió a enfadarse y ahora entiende a los violentos, dice. Se desata en ella una rabia, una frustración que no sabe bien gestionar. Es un asunto este de no saber gestionar la frustración sobre el que reflexionáis mucho, muchos creadores y creadoras últimamente. Si estamos insatisfechos, si estamos todos cabreados, enrabietados, siempre con la sangre en la cabeza y con ganas de matar a todo el mundo. Es un sentimiento muy común. Pero, vuelvo a poner un pero, sigo leyendo, buscaba gestos o palabras desconocidas que calmaran su naturaleza violentada. Quería que su marido tuviera ansiedad, que experimentara el miedo, que no durmiera intentando adivinarla. Quería que fuera un personaje de ficción, uno escrito por una mujer. Este sentimiento de rabia, de odio, de enfado que recreas en el libro, ¿está más acentuado o justificado en las mujeres? Pues no he justificado, quería, más bien al revés, ¿no? Me encuentro mucho a mi alrededor y también en carne propia, el que no nos sentimos cómodas con el enfado, más bien con la tristeza, ¿no? Es cuando alguien nos hace algo, cuando nos pasa algo, cuando sufrimos. Utilizamos mucho la frase de no, me he puesto triste porque no sé enfadarme, ¿no? Yo no sé enfadarme. No es que esté enfadada, es que lo justificamos demasiado, como si no fuera un sentimiento legítimo para nosotras, ¿no? Porque entonces ya nos etiquetan de loca, de desquiciada, exacto, de histérica totalmente, no absolutamente, que además solo se aplica a nosotras. Entonces nos sentimos como casi más cómodas en la tristeza, cuando la tristeza es un sentimiento mucho más apático, que provoca una inacción y que te puede dejar paralizada. En cambio, el enfado es una siguiente fase. Está bien ponerte triste por algo, analizarlo y enfadarte con la causa de ese enfado, o sea, de esa tristeza. Y entonces cuando te enfadas, yo creo que al revés, tiene cierta energía. El enfado tiene una energía que te impulsa por lo menos a salir de la tristeza, y se sale antes del enfado
creo que de la tristeza. Así que me apetecía mucho que mi protagonista abrazara a ese enfado y que se sintiera incluso cómoda en él, ¿no? Es algo que reivindicáis también muchas artistas. Me estoy acordando de Orlon, una artista francesa, o me acuerdo de una compañera que ha publicado un ensayo sobre el síndrome de la impostora y las dos decían: mujeres, enfadaros, tenéis derecho a enfadaros y solo desde el enfado, desde esa rabia se pueden cambiar las cosas. Totalmente, como decía, da energía. El enfado tiene una energía que la tristeza no, es una energía hacia afuera, ¿no? Y eso pues siempre está bien, te va a hacer caminar hacia algún lado, descubre, experimenta, no pasa nada porque te enfade, ya se pasará. Frente al enfado, frente a la naturaleza violentada está lo civilizado. ¿Qué es lo civilizado? Es el título de uno de los capítulos. Un polvo civilizado que engendró un bebé civilizado. Esa fue la última cosa civilizada que hizo. Ella quiere alejarse de lo civilizado, olvidar lo teórico, lo educado y lo abstracto que tantos años gastó en aprender, en titularse. Dos preguntas. En primer lugar, ¿cuánto ayudan también los protocolos, las rutinas, la inercia del día a día, lo civilizado, a gestionar esa rabia? Pues sí, sobre todo a ocultarla, más bien que a gestionarla, es a ocultarla. Tenemos asociado además esto de lo civilizado con lo educado, además con la discreción y esta palabra tan peligrosa de lo elegante, ¿no? Siempre, ¿no? Pues una mujer elegante, pues una mujer discreta, más bien silenciosa, eso, que no se enfada, que sabe comportarse. Creo que también debemos incluir en lo civilizado la comunicación social y la comunicación entre humanos, por supuesto desde el respeto, pero también emocional. No podemos convertirnos simplemente en robot en protocolo y hablarnos casi como máquinas, ¿no? En el que no se establezca pues esta relación emocional en la que puedes encontrar pues eso, de sentimientos y emociones más positivos y otros más negativos. Asumámoslo y no pasa nada. La protagonista necesita unas vacaciones de su propia existencia, necesita conducir lejos y huir de la felicidad del hogar, del calor de la oficina, de los libros y de la música, de todo intelecto. Muchas veces tenemos que huir incluso hasta de la cultura. ¿Puede la cultura dejar de ser un refugio tranquilo? Que no se convierta simplemente, la ficción está bien, yo aparte, ¿no? Estoy viva, ¿no? Esto de que decimos, ¿no? A mí me salvó el cine y me salvó la literatura, me salvó la ficción, pero bueno, que no se nos olvide que además de consumidores también debemos ser sujetos, no solamente objetos. Entonces, ella, como decía, el enfado al ser una energía que va casi de dentro hacia afuera, está bien porque la impulsa a moverse. Ella no sabe lo que busca, no tiene un objetivo claro, tampoco muchas veces lo tenemos, estamos perdidos, sabemos que nos pasa algo, pero no sabemos en qué dirección ir. Pero ella decide moverse hacia algún sentido. En la primera parte es un camino muy oscuro, de hecho es un camino que ella cava. O sea, en este enfado, en esta oscuridad, ella acaba hacia adentro, hacia abajo, porque no sabe ir hacia arriba, ella no sabe ir hacia la luz o salir de ahí, pero se mueve en un camino. Ya encontrará una pequeña bolsa de oxígeno, como va encontrando, pero decide moverse, ¿no? Yo creo que esto, pues, aunque no te lleve al lugar esperado o a un lugar mejor, entre comillas, si te lleva a otro lugar está bien, por lo menos vas aprendiendo lo que no quieres y no estás en un estado pues eso, ¿no? De inercia. Ya lo has dejado caer, pero quiero profundizar un poquito en la relación con los padres de la protagonista. El escenario de su madre siempre ha sido la cocina, siempre de pie. Su madre era un personaje atascado en una misma viñeta. Eso la madre. Su padre siempre tuvo algo de fantasma, le precedía un silencio inquietante que lo llenaba todo, un silencio sagrado que nadie se atrevía a romper. Sin embargo, ella quería ser papá, un padre cualquiera, alto, guapo y fuerte al que tener respeto o miedo. ¿Cómo está cambiando, sobre todo a través de la literatura, qué nuevas viñetas se están dibujando de la situación de la mujer y también de la paternidad, ¿no? Que hay muchos hombres ahora hablando y expresándose a través de la literatura sobre otra forma de abordar la paternidad.
Por supuesto, ¿no? Ella, como comentaba, viene de una generación en la que incluso la palabra cuidado era muy limitada, ¿no? Era cuidados casi físicos, ¿no? Mantenerte alimentado, abrigado, bajo techo y lo más, ¿no? Con una educación. Pero en la que las madres, ¿no? Aparte ella viene de una clase social, ¿no? Muy definida en la novela, en la que las madres de barrio, tanto la suya como todas las vecinas, no tenían una educación, por lo tanto la mayoría no trabajaban fuera de casa y entonces se encontraban pues esclavizadas a los cuidados y al hogar, a esperar a que viniera ese marido que sí, ¿no? Trabajaba fuera de casa, que traía el jornal. Entonces ella desde niña pues ve esa situación en la que son ellos los que se mueven, van y vienen, conducen, tienen esa libertad, es a los que se encuentra en los bares, ¿no? Ellos sí van a los bares entre ellos, con amigos o solos incluso, no pasa nada. Escucha historias de que alguno se fue a por tabaco, ¿no? y no volvió, y entonces normal, ella ansía tener control, ella ve que ellos tienen cierto control sobre su vida, que también después habla de su padre, en el que también tenía por supuesto otras mutilaciones, por supuesto y por suerte, ¿no? Vamos cambiando este sentido de paternidad, pero la mayoría eran padres bastante ausentes, ¿no? Sobre todo en el campo emocional. Uh-huh. ¿Cómo son todos esos hombres que hablan pero que no callan, que buscan un amante, tienen una novia o una mujer que no los entiende nunca? Todos lo han pasado mal, solo quieren divertirse, están deprimidos. Grandes padres que cuidan a sus hijos que les estorban. ¿Qué es un hombre tumor y cómo afectan los hombres tumor a esta protagonista? Bueno, pues a ella no le afecta porque o sea, ella que viene de ese abandono emocional ya, este hombre vuelve a abrir como esa herida, ella cae, ¿no? Como decía, ¿no? Esta brecha entre lo intelectual y lo emocional. Ella cae porque es a lo que está acostumbrada, es casi su lugar de confort, o sea, ese desapego y ese vacío emocional toca con algo de su infancia, de su crianza, de lo que ella piensa que se merece, y está casi más cómoda ahí en esa relación tan horrible y tan tóxica. Intelectualmente ya lo sabe, pero emocionalmente como que no puede evitarlo. Pero intelectualmente intenta aprender el juego, intenta que este tipo de relaciones que ahora mismo se dan mucho, no por el modo en el que nos comunicamos a través simplemente de un móvil, en la distancia, con un lenguaje muy poroso. Ella intenta aprender ese juego porque se ha visto manipulada, ha visto que ha perdido en esta relación con este hombre tumor. Y ella, no ese que es el final un poco, no ese resumen de hombre que es un poco el final de esa primera parte, ella ha intentado aprender el juego y se ha metido y ser la ganadora, pero descubre que se ha convertido, por supuesto, en uno más, ¿no? En uno más de estos mismos, ¿no? Que ya se resumen, está tratando, ¿no? A esas personas igual, del mismo modo, porque es lo que quiere aprender. ¿Qué ocurre? Que tampoco le satisface, no encuentra ningún tipo de satisfacción ahí, más allá de la de, vale, pues he aprendido el juego, ya sé cómo va esto y he ganado, no tengo como todos los puntos, ¿no? Se pasa el juego, da igual, no le satisface tampoco. Por eso vuelve, yo creo, un poco a la vulnerabilidad y a la fragilidad. Uh-huh. Hay una página en la que se habla mucho de los jefes que siempre tuvo y a los que siempre dijo que sí. Ahora que precisamente con el Me Too estamos destapando muchos casos de abusos de todo tipo en el ámbito laboral, ¿están empezando a cambiar las cosas? ¿Ella sería uno de esos tantos testimonios? Bueno, ya en mi generación pensábamos que estábamos cambiando las cosas porque ya nosotras sí nos impulsaban a estudiar, incluso, ¿no? Por ejemplo, yo estudié ingeniería informática sin tener ni idea, yo no tenía ni un ordenador, ¿vale? Y decidí que esto que era algo novedoso y nuevo, que era el futuro un poco, pues venga, no voy a meterme ahí. Que estudiamos con esta perspectiva, pero cuando llegamos al mundo laboral nos chocamos de frente con que va mucho más atrasado también, no estamos hace 40 años, es decir, todavía el poder y los cargos lo ocupaban y lo siguen ocupando mayoritariamente hombres, no son datos que no hace falta que yo diga, por supuesto, poco a poco la cosa va cambiando y gracias a eso pues espero que ya no se encuentre esta situación. De todas maneras, en el mundo tecnológico, que es muy muy específico, que es el de la protagonista, porque bueno, yo creía que ahí podía aportar una mirada que a lo mejor dentro de la literatura no se aporta tanto, ¿no? Porque no somos muy pocas ingenieras ya en el mundo y ya que escribamos yo creo que somos ya, no sé si habrá otra.
pero es un mundo muy, muy masculino. Entonces, ella intenta adoptar, claro, lo único que ve y lo único que conoce, que es la ambición primero masculina de querer cierto puesto por compararse, por estar ahí, pero después de tener que casi simular, ¿no? que es un hombre, ¿no? Ella solo ha aprendido de ello. Entonces, vistiéndose, comportándose, su lenguaje, todo, cómo ser jefe. No ha tenido una jefa, no sabe ser jefa, ¿no? Pues tendrá que ser un jefe. Y esto sí me lo he encontrado mucho, ¿no? Que muchas mujeres, al ocupar cargos, como que intentamos evitar, ¿no? Características femeninas porque se consideran como de debilidad, ¿no? Y esto es horrible. También vamos aprendiendo que al revés, ¿no? A que todas estas virtudes y que están más asociadas a lo femenino, pues son imprescindibles para el liderazgo, ¿no? De equipo, sobre todo. Claro, era la segunda parte de la pregunta, creo que ya me la has respondido, pero bueno, por si acaso, luego está esa segunda parte en lo caro que te puedes salir que te nombren jefa, ¿no? Y como al final las mujeres entran en el juego, como decías, acaban replicando ese entorno laboral masculino y tóxico. Es muy difícil cambiar esas dinámicas de poder. Es difícil si no es, claro, incluyendo a mujeres en el poder, pero no en cargos de verdad de decisión. De hecho, está más que demostrado, ¿no? Que los sesgos, cuando ya se introduce alguna mujer en las mesas de decisión, va cambiando poco a poco y de forma natural, ¿no? Casi que deja de haber necesidad de que haya cuota. Pero sí, yo por lo menos me ha tocado una época de sufrir, ¿no? Y todavía estamos ahí, en la que tus méritos o tus logros muchas veces simplemente los basan o los justifican con que, ¿no? Porque eres una mujer. Lo cual también es muy frustrante porque, bueno, te exige demasiado, sabes que tienes una lupa siempre encima, simplemente por ser... Ya no es que haya hombres más concienciados o que la empresa no tenga políticas y no estemos todos concienciados, no, es que el simple hecho de ser la única o la diferente ya te pone una lupa natural. Es como si entra alguien verde, ¿no? O, bueno, personas, por supuesto, con otras diversidades. Ya eso ya te pone una lupa. Cualquier acto tuyo va a ser multiplicado por 100 y eso te exige, bueno, pues es un estrés constante. Eso era una vida entonces, poner pañales, quitarlos e ir a comprarlos. ¿Qué tiene en común esta novela con tu anterior, Yo, Mentira? Pues tiene mucho, por supuesto, porque yo esto no lo he comentado, que era algo que en un principio me preocupaba. Hubo algún intento de novela en medio, de hecho, pero no me llegó a atrapar. Y entonces cuando encontré a esta mujer, que le pasan otras cosas distintas, me preocupaba eso, ¿no? De que fuera, pero me di cuenta que, bueno, que como escritora, ya empiezo a llamarme escritora, bueno, ya tengo 3 novelas, que tengo, todavía. Sí, un poco, pero bueno, y me voy acostumbrando, que tengo un universo, yo tengo mi universo y entonces escribo en ese universo. Es lo que yo puedo aportar de forma más honesta a la literatura, mi universo, y por supuesto podrían ser vecinas perfectamente o incluso compañeras de trabajo y que aparentemente tienen una vida como tenemos todos, más o menos, si simplemente no anotamos al lado nuestras características así, pues parecidas, ¿no? Pues tiene una familia, pues tiene sus padres, pues tiene su carrera, tiene sus amistades, pero después, qué diferente, ¿no? Somos cómo vivimos cada uno nuestras experiencias, nuestros deseos, nuestras pasiones, nuestras expectativas, nuestros fracasos, nuestras frustraciones, de dónde venimos. Entonces, por supuesto, ¿no? Porque al final es una mirada, en este caso creo que he sido más ambiciosa y quería como reflejar más el momento de la aquí y ahora social a través de esta mujer, pero un momento y en el cómo nos estamos comunicando en este momento. Uh-huh. La anterior está escrita en primera persona. Uh-huh. Esta no, o no del todo. ¿Por qué?
Pues no del todo, porque necesitaba, como te decía, esa mirada. No quería simplemente limitarme a esta mujer concreta, sino en sus relaciones, en sus comunicaciones con todo alrededor. Eso, ¿no? Cómo nos estamos comunicando, cómo nos estamos relacionando, sobre todo emocionalmente también. Y entonces necesitaba ser como muy implacable, incluso cruel. Y de hecho a mí me nace escribir desde el yo. Y empecé desde el yo y había cosas que no me terminaban de funcionar, y cuando di ese medio paso atrás para poder incluso ser más eso, ¿no? más fría con el personaje y ver bien todos esos lazos que tiene a su alrededor, sus relaciones como son, ya ahí sí ya me atrapó la voz y la historia, y ya, ¿no? y ya fue muchísimo más fácil acompañar a este personaje. A mí me ha atrapado la voz y la historia desde el principio. Creo que las primeras páginas son brutales. Ahora solo espera quieta a que pase algo, que la niña deje de llorar detrás, que el padre llegue a recoger a la criatura, que aparezca un mensaje en la pantalla, algo. Es una narración desde el principio muy intensa, muy visual, muy cinematográfica, con mucha tensión. ¿Te ha marcado ahí el cine que decías antes o las series, porque creo que eres muy seriéfila a la hora de escribir? Sí, claro, hombre, todo, ¿no? Todos nuestros referentes al final nos afectan en la forma de a los creativos, las creativas de lo que hacemos, todo lo que consumimos, por supuesto que yo creo que es imposible, ¿no? Que nos alejemos de eso. Y sí, yo cuando pienso en las historias, la verdad que sí que creo que soy muy visual, que tengo una mirada muy visual. Y sobre todo tiene que ver mucho también con el ritmo, ¿no? Esto que comentabas de la narrativa. Para mí es muy importante que si el tono, ¿no? que cogemos a esta mujer en este momento tan desquiciado, en el que se encuentra tan desquiciada, tan sola, tan desesperada, está casi desesperada por sentir algo, por agarrarse a algún tipo de emoción. Necesitaba que la narrativa fuera así, que el lenguaje la acompañara, que el ritmo de los párrafos y de la prosa, el lector se metiera en ese mismo ritmo que ella, ¿no? Que la acompañara a la misma velocidad de latido casi. ¿Y cuáles son esas películas o esas series que te gusta ver sola, no esas que soportamos los dos en una pareja antes de ir a dormir? Qué bueno, sí. Sí, ¿no? Esta cosa de tener que elegir en función, ¿no? de esta le gustará a mi pareja o no, y es un estudio ahí importante que hacemos. A mí que me gusta, pues a mí me gusta, la verdad que tengo un gusto bastante amplio, pero es verdad que me gusta mucho el cine un poco más de autor, ¿no? En que hay una mirada muy clara del creador desde el principio de la historia hasta que coge la cámara y monta incluso. Bueno, veo no sé, es que no sabría ni por dónde empezar, ¿no? Pero desde los clásicos, no sé, no tengo mucha pasión por Antonioni, por Cassavetes, me fascinan, ¿no? Ahora las recuperadas por fin, ¿no? De Chantal Akerman, es lo que más me interesa de toda ficción. A mí no es tanto la originalidad o los fuegos artificiales, sino como que alguien, o sea, casi que se desnude, se abra y de verdad me aporte, o sea, su mirada sobre lo que sea, que a lo mejor es, ¿no? Como Chantal Akerman, una mujer comiéndose un sándwich, pero, o sea, que me den eso, no sé, yo lo identifico y me parece un regalo y como un sacrificio casi que nos hacen, ¿no? Entonces, ahí me meto, ahí estoy. Se habla también mucho de deseo y de pasión. La editorial te ha bautizado como su nueva Marguerite Duras. ¿Qué te parece esto? Bueno, yo creo que es un poco por posicionar cuando venimos a escritoras no tan conocidas, ¿no? Que a lo mejor el lector no sabe muy bien dónde ubicarla, pues ubicarla en un universo, ¿no? Es muy osado, es muy osado eso, pero bueno, yo creo por defenderlo, que es un universo en el que, porque Marguerite, ¿no? También aportaba su mirada, no desde el yo como por ejemplo a Sarnier, ¿no? Que es un yo muy biográfico, sino que Marguerite más bien podías entender
dónde estaba viviendo, con quién se estaba juntando, cuál era el momento social, ¿no? Ella en sus novelas entendemos muy bien cuál es el momento de ella vital, ¿no? También ella se cuela, por supuesto, su mirada la pone en todo lo que hace de forma muy honesta, y yo creo que ha sido un poco, esa es un poco la comparativa, de que es un poco el universo, ¿no? de Marguerite. Bueno, pues yo tengo el mío, por supuesto, que es muy ajeno, no vivo en el París de Marguerite, pero ni tengo esas relaciones que tenía ella, pero sí, pero yo creo, y por supuesto que hablamos mucho del deseo, ¿no? De reencontrarnos las mujeres de nuevo con nuestro deseo, aprender nuestro deseo, porque lo traemos aprendido también, nos educan en el deseo que masculino, por supuesto, como todo, ¿no? Igual que la ambición, también el camino masculino. Entonces volver a reeducarnos. Dos preguntas para terminar. Se habla mucho también del lenguaje, de desaprender y aprender nuevos lenguajes, y precisamente el jurado del Premio Tusquets ha destacado el estilo y el trabajo con el lenguaje. Me ha parecido que hasta el título, Nada que decir, hace referencia al lenguaje y al no lenguaje. ¿Por qué este título? ¿Cuál es tu relación con el lenguaje? ¿Cómo has decidido el tono y el lenguaje en esta novela? Pues bueno, hay aquí dos líneas, es decir, una es el lenguaje que utilizo. Yo siempre pienso que lo sencillo menos es más. Me gusta más refugiarme, digamos, en el ritmo, hacer más virguerías por así, ¿no? O medirme como escritora en el ritmo de la prosa, que quizás en un lenguaje no muy complicado, muy alto, que yo además no soy una persona académica, yo vengo de la ingeniería, por muy leída que esté, ¿no? Y tal, pero no soy una persona académica. Eso respecto a eso, pero más el título y la otra relación con el lenguaje es de la propia protagonista en sus relaciones, porque el lenguaje, como antes comentaba, en estas relaciones que se establecen, ¿no? Que estamos estableciendo mucho a través virtual, del móvil, sin el cara a cara, sin los ojos, sin mirarnos y sentir esa empatía, o cómo me estás diciendo las cosas. En un móvil que es plano, las palabras a veces pierden el significado, no sabemos cómo la otra persona va a recibir ese mensaje. Incluso ya el diccionario predictivo, si ponemos adiós, a veces ya nos pone el cariño, y estamos diciendo adiós cariño a una persona que a lo mejor tampoco le tenemos tanto cariño, o espero verte pronto, o un te quiero, que no lo diríamos a lo mejor de una forma tan rápida, ¿no? O tan fácil si tuviéramos a esa persona delante. Entonces pierde el significado, y también eso es duro, porque tenemos que resignificar y tenemos que ir aprendiendo a marcha forzada, y esto nos lleva a veces, por supuesto, a mucha frustración, a mucha ansiedad, que es lo que ocurre con este tipo de relaciones. Por eso ella se queda sin nada que decir, porque ya las palabras han perdido el peso que tenían, el peso y la profundidad. Se ha quedado sin poder expresar a través, por lo menos, de un chat, ¿no? Del móvil, cómo se siente, cuáles son sus emociones. Y a propósito del lenguaje, como ingeniera de los chats y de las nuevas tecnologías, la protagonista estudió lenguajes de programación e inteligencia artificial. ¿Llegaremos a ver a una IA ganar algún premio Tusquets de novela? Faltará mucho, pero ¿por qué no? Es decir, vamos evolucionando. No pensábamos hace 2 años que la inteligencia artificial hiciera lo que está haciendo ahora, y por lo tanto podrá imitar incluso las emociones. Sí, es que nuestro cerebro al final también funciona así, ¿no? En base a circuitos. Entonces podremos imitarlo muy bien a través de la inteligencia artificial. No sé hasta qué punto debemos sentirnos como muy importantes respecto a esto, o más importante. Será una lástima, porque bueno, pensábamos que habíamos inventado la inteligencia artificial para que hiciera como los trabajos duros, ¿no? Quitarnos de trabajos duros las maquinarias, y al final también se van a meter en lo creativo. Y sobre todo también hay algo que me preocupa mucho como mujer, y es que la inteligencia artificial, hay muy pocas mujeres que estén ahí, solamente un 2%, creo, en los últimos estudios están en el mundo de la inteligencia artificial. Entonces el nuevo paradigma también
y la base de conocimiento y todas las propuestas que te hacen, que te llegan a través de tu móvil de internet, eso también, esa base de conocimiento también la está haciendo el hombre blanco mayoritariamente. Entonces eso también es un problema y es algo que me preocupa bastante, porque al final escribirá no solo que la escriba la inteligencia artificial, sino en base a la programación de hombres blancos. Necesitamos más ingenieras. Sí, y a sí poder que ser que necesitamos. escriban también como tú. Muchísimas gracias. Una canción para despedir. Yo sé que es muy tarde, pero te echo de menos. Me vienen recuerdos por todas partes después. Pues mira, hablando de esto de los chats, de cómo nos relacionamos, de chicas que vienen pisando fuerte y tal, me gusta mucho un grupo que además las vi aquí en Madrid, son maravillosas, que también están resignificando el rock y cuando las mujeres hacen rock pues también ya se convierte en otra cosa, que son Chego y por ejemplo Me Perdonas, que trata de este tipo de cosas. ¿Quieres que vuelva a quedarme en silencio? Destruye este WhatsApp después de leerlo. Parece que lo nuestro nunca hubiera existido, pero aún puedes hacer lo que quieras conmigo. Silvia Hidalgo, no puedes perder lo que nunca ha sido tuyo. Muchas gracias por haber estado con nosotros en La Hora Extra. A ti ha sido un placer, gracias. Igual. Parece que lo nuestro nunca hubiera existido, pero